Imagina que esta noche no te persigue un fantasma, sino una costumbre. Una regla doméstica tan simple que parece risa cierra las tijeras, y aún así sostiene la puerta entre tu casa y lo sobrenatural. ¿Qué pasa si la rompes solo por un minuto? No hay truenos, no hay gritos. Hay algo peor, una puntada perfecta en la cortina que nadie cosió, un mechón exacto donde juras que no había nada. Si quieres saber por qué una regla mínima puede contener un horror enorme, quédate hasta el final. Porque esta historia no pide fe, pide disciplina. Esta no es una leyenda de castillos ni criptas, es un protocolo de cocina, un ritual de pasillo, ese terror que entra por los objetos que tocas sin pensar. Lo sobrenatural aquí no rompe platos, acomoda bordes, termina trabajos, deja relatos de horror que huelen a almidón y polvo dulce. En estas paredes, la curiosidad se paga con susto limpio y la falta de respeto abre la boca de las tijeras como una puerta al mal. Hoy vas a escuchar una regla nacida del barrio, alimentada por susurros, sostenida por hábitos. No te voy a pedir que creas, te voy a pedir que observes, porque el miedo más sombrío no necesita máscaras, necesita descuidos. Verás bultos que prefieren el borde de la cortina, asombrazones que cosen en silencio y una casa que aprende tus rutinas mejor que tú. Si al terminar sigues pensando que son supersticiones, adelante. Deja el filo abierto y dinos mañana cómo dormiste. Hasta entonces repite conmigo, bajito y claro, cerrar, guardar, no provocar. En la casita de esquina en San Rafael de Puebla todos sabían una regla sencilla. Cierra las tijeras antes de dormir. No era capricho, era supervivencia doméstica, un manual contra lo sobrenatural que se aprendía sin libros. La abuela Nela lo dijo primero, con voz bajita y ese tono sombrío que corta el aire. En relatos de horror de vecinos, las tijeras abiertas eran como una boca que llama al mal. Y quien no las cerraba, amanecía con un susto pegado en la nuca y un miedo que no soltaba. La historia nació después de una noche de viento seco, cuando algo rasgó a ciegas las cortinas del pasillo. No hubo ladrones ni gatos, solo el sonido de metal respirando clac, clac, como un tic nervioso. Desde entonces, abuela Nela repetía la regla con angustia metódica, casi un rezo cotidiano. «Ciérralas, guárdalas, no provoques», decía, porque el horror también entra por descuidos pequeños. Quien escuchaba, entendía. Las casas guardan secretos, y algunos son más antiguos que tu apellido. La familia lo asumió como quien pega un papel en la nevera. Sencillo, claro, inevitable. En voz baja contaban relatos de horror de otras calles, espejos tapados, fotos giradas, puertas con sal. Pero aquí el núcleo era el filo, tijeras cerradas, punta hacia abajo, sin luz cerca. Así se mantenía a raya un bulto que nadie nombraba, una asombración discreta y paciente. No hacía falta ver para creer, bastaba sentir el frío en los nudillos cuando caía la medianoche. Con el tiempo, la regla dejó de parecer superstición y se volvió protocolo, casi científico. El miedo se ordenó en pasos, como en un manual que cualquiera pudiera seguir sin pensar. Porque el terror verdadera rara vez grita, susurra, roza, se sienta al borde de tu cama. Y si el mal busca puertas pequeñas, ¿qué es una tijera abierta sino una llave brillando? Dicen que todo comenzó en el cuarto más silencioso de la casa, y que alguien solía coser ahí. La tía Celina vivía en el cuarto más frío de la casa, el que olía a almidón y polvo dulce. De día era amable, de noche una sombra metódica, puntada tras puntada, respiración medida. Sus manos sabían de terror cotidiano, remendar uniformes, cerrar heridas de tela sin hacer ruido. En su mesa, una lámpara baja, un dedal abollado, alfileres como estrellas chiquitas, y, al centro, el trono peligroso. Las tijeras grandes, guardadas para no llamar al mal. El inventario era íntimo y sombrío.
Telas, hilos, tijeras, silencio. Telas, hilos, tijeras, silencio. Repetía en su cabeza como si fuera una protección contra lo sobrenatural. Había carretes rojos, azules, un verde oscuro que parecía bosque en madrugada. Entre los cajones, cintas de medir, agujas que brillaban como ojos de gato. Todo ordenado para espantar la asombración, o para invitarla si alguien rompía la regla. Celina cosía cuando el barrio dormía, cuando el medo hacía eco en la loza de la cocina. El reloj caminaba lento y los relatos de horror flotaban desde la sala, como si escucharan. Ella ponía una música bajita y murmuraba, sin prisa, sin ruido, sin susto. El piso crujía poco, la lámpara temblaba y el bulto del armario parecía mover hombros. En la cortina, el borde inacabado esperaba una mano, humana, o algo que imitara serlo. Si abres, cierras, si usas, guardas, decía sin mirar a nadie, clavando aguja y mirada en la tela. Porque en ese cuarto las palabras pesaban y la casa respondía cuando alguien mentía. La tía olía a jabón de coco y a angustia antigua, a promesas que no se cuentan, telas, hilos, tijeras, silencio. Lo repetía una vez más, por si acaso el mal andaba cerca. Y aún así, había noches en que la lámpara parpadeaba, justo cuando el filo pedía aire. La primera mañana, Laura notó algo mínimo. La cortina del pasillo tenía un borde nuevo, más limpio que el resto. No había hilo suelto, no había nudo feo, solo una puntada perfecta que nadie en casa recordaba haber hecho. Ese detalle pequeño abrió un hueco de miedo, un brillo de terror cotidiano que se filtra sin pedir permiso. El olor a almidón se mezcló con un frío raro, como si la ventana respirara desde adentro. Y en la mesa de costura el dedal estaba torcido, mirando a la puerta con un gesto sombrío. Luego apareció el mechón de pelo sobre la silla, corto, negro, cortado parejito como por una mano paciente. La tía Celina juró no haberlo visto y los relatos de horror del barrio comenzaron a encajar como piezas. El susto se instaló en la nuca de todos, una angustia leve que rozaba la piel como hilo encerado. No había gritos ni portazos. Lo sobrenatural prefería estos gestos finos, casi educados, y cada gesto decía, alguien cose aquí, y no es de este lado. Los hilos tensos fueron lo siguiente, tendidos entre el respaldar y el armario como telarañas de disciplina. Rojo, azul, verde oscuro, cada color estirado a una altura distinta como un pentagrama del mal. Cuando Laura pasó, sintió un tirón, apenas un roce, y el hilo vibró solo, sin viento. Ese pequeño tin dejó un eco de horror, un sonido de aguja que busca carne donde no debería. El bulto del espejo, a contraluz, parecía inclinar la cabeza para admirar su propio trabajo. Desde ese día caminar por el pasillo fue cruzar un taller invisible, un pacto de silencio con la casa. El medo ya no era idea. Era textura, era borde, era puntada exacta que nadie pidió. Cada noche, la lámpara temblaba una vez, como si alguien dijera, aquí estoy, en voz baja. Y las tijeras, cerradas, parecían tragar saliva en la oscuridad, con ganas de abrirse. Bastaría un descuido, un gesto impulsivo, para que la asombración terminara lo que había empezado. Ocurrió en una noche áspera, con ese viento que raspa las paredes y vuelve todo más sombrío. Matías llegó tarde, dejó la mochila en la silla y encontró las tijeras abiertas, brillando como una boca. Pensó en la regla, la oyó en la voz de la abuela, y aún así, por pura costumbre, las dejó así. Un segundo, se dijo, voy al baño y vuelvo. Ese segundo fue un pacto con el mal. En relatos de horror los errores siempre empiezan con una excusa pequeña. El pasillo exhaló frío, la lámpara soltó un parpadeo largo, casi un bostezo sobrenatural. Desde la cocina, un clac metálico, pero no de cierre, de pasos de metal sobre losa. Matías tragó en seco, el medo le cerró la garganta con hilo invisible, el aire olía a almidón y a angustia antigua, a tela recién cortada.
El susto llegó sin ruido, una sombra inclinada, un bulto torpe que parecía aprender a respirar. Regresó al cuarto de costura y vio la cortina ya terminada con un borde perfecto, exacto, impaciente. El dedal en otra mesa, el metro a medio enrollar, el carrete verde rodando hacia la puerta. Las tijeras seguían abiertas, pero con una hebra roja atrapada en los dientes, como si hubieran comido. No hubo manos, no hubo cara, solo efectos finos, un horror educado que evita explicarse. La Assombração trabaja en silencio, solo deja pruebas, nunca firma su nombre. Matías cerró las tijeras con un chasquido culpable, tarde y con dedos temblando. El espejo del armario, empañado por dentro, dibujó una línea curva como una sonrisa cosida. Alguien, o algo, había terminado el trabajo y esperaba la próxima orden mal dada. En esa casa romper la regla no era pecado, era invitación. Y cuando una invitación así se acepta, la pregunta inevitable aparece: ¿quién exactamente está cosiendo aquí? Los vecinos arman relatos de horror cuando la lógica no alcanza, y aquí no ha alcanzado. Algunos dicen que es la modista del pasaje, una costurera del barrio que murió trabajando. Su terror era dejar pedidos sin entregar, su mal era el tiempo cortado en pedacitos. En noches sombrías juraban verla como un bulto encorvado, midiendo dobladillos invisibles. Si es ella, lo sobrenatural no asusta por odio, asusta por costumbre que no sabe morir. Otros susurran el nombre prohibido, Doña Remedios, antigua dueña de la casa. Cosen que prometió un vestido de luto y nunca lo terminó, y el susto quedó pegado a las paredes. Cuando la lámpara tiembla, la Assombração parece repasar puntadas con una paciencia cruel. El miedo aquí no es un grito, es una aguja que entra, despacio, sin pedir permiso. Horror fino, doméstico, de esos que los abuelos guardan como secreto de familia. Una teoría más joven habla de una aprendiz, Camila, dedos de pájaro, mirada de domingo. Dicen que juró coser hasta que no duela, y el juramento se volvió nudo con el mal. Lo sobrenatural adora las promesas rotas, se alimenta de ese filito de angustia. Cuando aparece el mechón de pelo, el barrio completa la historia a su manera. Relatos de horror multiplican pistas y nadie quiere ser quien diga «no fue nada». Y hay quienes no ponen nombre. Hablan de la casa misma, cosiendo su memoria con lo que encuentra. Una identidad hecha de hilos viejos, tijeras ansiosas y fotos que huelen a polvo. El terror sería entonces un hábito de los objetos, una vida mínima y testaruda. Si la casa cose, cualquiera puede quedar atrapado en su dobladillo sobrenatural, y si los objetos guardan hambre, tal vez también guardan puertas que se abren sin que las veas. En la casa de San Rafael, lo cotidiano tenía grietas por donde respiraba lo sobrenatural. Un vaso boca abajo apagaba discusiones, un espejo tapado frenaba visitas indeseadas. Pero nada habría tanto como una tijera abierta. Era un dibujo del mal en forma de boca. La familia ya hablaba del terror con naturalidad, como quien enumera la lista del mercado, porque en estos relatos de horror, el susto entra por lo simple y se sienta sin pedir permiso. La abuela comparaba reglas: foto girada, alma confundida, espejo descubierto, memoria desatada. Y después el resumen sombrio: tijeras abiertas, casa disponible. Decía que cada objeto guarda una puerta chiquita, un borde que la Assombração reconoce. Un hilo tensado es una línea de frontera, una aguja clavada, un ancla para lo invisible. En esa lógica doméstica, el miedo no es abstracción, es protocolo, paso a paso. El barrio aportaba ejemplos como si fuesen recetas de cocina. En Tepito cubrían los espejos 3 noches después de un velorio para no llamar bultos. En Oaxaca giraban los retratos cuando el bebé lloraba sin causa por si el horror miraba desde atrás. Y en esta casa, cerrar tijeras, guardar alfileres, apagar la lámpara. La trilogía contra lo sobrenatural.
Relatos de horror enseñan que la fe del objeto manda más que cualquier discurso. Matías lo entendió tarde cuando notó que el dedal aparecía donde la casa quería. Las cosas parecían obedecer otra coreografía, un orden viejo que nadie firmó. Si cada objeto es un portal, entonces el cuidado es el candado. Cerrar, guardar, no provocar. Porque el terror aquí no necesita gritar. Le basta con que olvides un gesto. Y si un gesto basta para abrir, quizá otro gesto, claro y simple, baste para sobrevivir. Si vives en una casa que respira sobrenatural, necesitas reglas simples que corten el terror de raíz. Primero, cierra, cada vez sin excepción. Tijeras cerradas antes de dejar la mesa, aunque suene exagerado. Segundo, guarda. Alfileres en su lata, agujas imantadas, hilos recogidos, nada suelto llamando al mal. Tercero, no provoques. No dejes el filo solo un momento, no pruebes a ver qué pasa. Porque en relatos de horror el susto llega cuando confías demasiado en la suerte. Hazlo como un checklist que te salve en silencio, incluso con miedo temblando en las manos. Cierra tijeras, clic. Guarda alfileres, tap. Apaga lámpara, suspiro. Revisa la cortina, borde parejo. Mira el espejo, sin bulto al fondo. Cada paso baja la angustia, cada omisión abre la puerta a lo sombrío. Lo sobrenatural adora el descuido. La disciplina es tu antídoto doméstico. Enséñaselo a los más chicos como si fuera un juego. El horror detesta las mentes atentas que repitan en coro: cerrar, guardar, no provocar, hasta que suene a rima de cuna. Cuando la asombración tantee el aire, encontrará candados invisibles hechos de hábitos. Las casas recuerdan: si fallas, te devuelven la factura en puntadas que nadie pidió. Y esa factura suele venir de noche, con olor a almidón y un susurro que no es humano. Por último, regla de emergencia: si notas señales, mechón, corte nuevo, hilo tensado, detén la rutina. Respira, cuenta 5, vuelve al protocolo desde el principio, sin orgullo ni prisa. No nombres al mal, nómbrate a ti: estoy aquí, estoy atento, cierro. Porque el terror sobrevive de tus grietas y el sobrenatural camina por tus atajos. Y si todos cumplen, la casa duerme, hasta que la curiosidad de alguien quiera abrir los ojos. La curiosidad es tramposa. Te susurra que el terror exagera, que el sobrenatural es puro cuento. ¿Y si dejo las tijeras abiertas 5 minutos? Piensa alguien, con un susto medio divertido. Ese pensamiento parece inofensivo, pero abre una costura fina en la noche. El miedo no siempre asusta con gritos, a veces te convence de jugar. Y cuando juegas en una casa así, el mal toma nota, paciente y sombrío. El narrador, yo, testigo de estos relatos de horror, prefiere ser claro y responsable. No se trata de moralina, se trata de sobrevivir a lo que no ves. Probar la regla es como meter la mano en un pozo oscuro, solo un poquito. El respeto aquí es protocolo, no religión. Cerrar, guardar, no provocar. Porque lo sobrenatural no busca tu fe, busca tu descuido, tu vanidad, tu prisa. Piénsalo como un trato silencioso con la casa. Tú la cuidas, ella te deja dormir. Rompes el trato y aparece el mechón, la puntada perfecta, el hilo tensado, solo una vez. ¿Vale la pena el experimento por un minuto de ego? Los relatos de horror del barrio responden con ejemplos, no con sermones. En todos, la curiosidad termina con angustia pegada a la lengua y noches en vela. Aún así, la tentación ronda como un bulto que nunca se cansa. La línea entre comprobar y provocar es delgada, una hebra que se corta sin aviso. Por eso, el consejo firme: no pruebes, sobrevive, respira y vuelve al checklist. Si dudas, recuerda el olor a almidón y esa lámpara que parpadea sin viento. Y si todavía quieres saber qué pasa, bueno, hay casas que responden sin palabras. La casa siguió en pie, respirando bajito, con sus reglas mínimas grabadas en azulejos.
Nadie habló de final feliz. Hablaron de protocolo, de miedo útil que evita el susto. El terror aquí no se vence, se administra como el almidón que endurece la tela. Cada noche, tijeras cerradas, hilos guardados, lámpara quieta, liturgia sin santos. El aire quedó sombrío pero habitable, y lo sobrenatural aprendió a mantenerse a raya. A veces la abuela Nela pasa el dedo por la cortina y siente una puntada más. No dice nada, traga la angustia como quien traga café frío y sigue. Porque el horror no se anuncia con trompetas, aparece en el borde parejo, en el mechón exacto, y si un bulto decide acercarse, lo hace con modales, como toda asombración de casa vieja. Entonces, ya sabes, cerrar, guardar, no provocar y mirar de reojo el espejo. Matías, que juró jamás probar, igual escucha el metal respirar cuando el barrio duerme. No es amenaza, es recordatorio del mal chiquito, el que cabe en una herramienta. Lo sobrenatural no exige fe, exige hábitos, o cobra en relatos de horror a la mañana, y cada relato deja un hilo suelto, una pregunta que nadie puede rematar. Por eso todos caminan suave, como si el piso tuviera memoria. La casa no aprende moralejas, aprende rutinas. Tú decides si se las das o se las quitas. Si fallas, ella te contesta con cortes imposibles y un susto limpio, sin ruido. Si cumples, se queda quieta, vigilando desde el borde de la cortina. Y al final del día queda una pregunta que no cierra, que te mira desde la mesa. ¿Qué regla guarda tu casa y qué pasa cuando alguien la rompe? Si llegaste hasta aquí, quiero escucharte. ¿Qué regla doméstica guarda tu casa contra lo sobrenatural? ¿Alguna vez viste un bulto discreto en el borde de una cortina? ¿Sentiste ese susto limpio que no hace ruido? Cuéntame tus relatos de horror. Abuelas, supersticiones de barrio, ese no toques eso de noche que huele a almidón y a secreto. Tu historia puede ser la próxima costura que esta casa termine en silencio. Dime si estás del lado de la curiosidad o del respeto. ¿Romperías la regla solo por un minuto? ¿Qué crees que pasa cuando un objeto cotidiano abre la puerta al mal? Sé brutalmente honesto. ¿Cuál fue la señal más sombría que viste y preferiste negar? Tu comentario no es relleno, es parte del manual de supervivencia de esta comunidad. Si este relato te dejó con miedo útil y la cabeza pensando, dale like y compártelo con quien todavía cree que una tijera abierta es nada. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias donde lo sobrenatural no grita, respira bajito, ordena bordes y te observa desde la mesa. Aquí seguimos cosiendo, puntada a puntada, para que nunca te falten relatos de horror. Ahora es tu turno. ¿Qué regla nunca se rompe en tu casa? ¿Y por qué? Responde abajo y haz que este pasillo no camine solo esta noche.